Hola, bienvenida, bienvenido. Continuamos con esta segunda parte del tema cero. He querido así como dividirlo porque me pongo en la piel, ¿no? de no haber visto nada de estadística y la verdad es que nos estamos poniendo un reto importante con un tema en el que vamos a hablar de varios conceptos que se dan por sabidos ya en diseños y como yo te estoy venga a repetir, ya te he avisado yo que vamos a repetir mucho las cosas, no te preocupes que lo volveremos a tratar y volveremos a repasar cosas en diseños, pero sí me parece importante hacer ciertas explicaciones específicas y concretas, ¿vale? Entonces, si esta es la segunda parte, si es la primera clase que ves, ponte a ver la primera clase, ¿vale? Para que lo entendamos bien y ahora comenzamos con la segunda. Así que, ¡empezamos! Vamos a adentrarnos ahora en la estadística inferencial, pero antes de comenzar con un nuevo tipo de estadística, quiero que nos paremos un momento a contemplar lo que hemos visto. Es cierto que hemos tratado varios conceptos, pero como has podido comprobar, muchos de ellos te son totalmente conocidos, ¿vale? No son cosas extrañas que estemos hablando de la potabilidad del agua o del número de minerales en la tierra, sino que hablamos de características con las que convivimos a diario. Muchas de ellas que aprendes en la propia carrera de psicología, otras por curiosidad personal, lo que sea. Pero conceptos como la media, conceptos como la variabilidad, la posición, en qué posición he quedado, son cosas que las tienes claras prácticamente lo que digo, de tu vida, ¿no? Lo que hemos hecho aquí es ponerle nombre, metodología y comprobar cómo, mediante unas herramientas que si las conocemos bien y podemos interpretarlas con propiedad, obtenemos muchos datos que nos pueden ser muy útiles para invertir nuestro tiempo dependiendo en qué educación, en qué causa, para saber dónde están los orígenes de un problema. Entonces, todo esto necesita de una recogida de datos y de una investigación de esos datos, de un tratado de esos datos. Hemos visto cómo en la estadística descriptiva lo que hacemos es eso, es una descripción, ¿no? De una población objetivo o de una muestra que hemos sacado de esa población y obtenemos los datos que son más importantes ahora mismo, como serían la media, como puede ser la proporción, porcentaje, la varianza, todo esto. ¿Sí? También hemos puesto una patita, nos hemos adentrado en mencionar que además de estudiar una variable y ya está, comprendemos que variable es cualquier característica que tiene más de una modalidad, más de una opción, ¿no? Y precisamente pues queremos saber información sobre las diferentes opciones, modalidades de esa variable que normalmente le damos el símbolo de la X. Bien. Pues como decía, además de una variable, veremos cómo lo interesante también es cómo interactúan dos de ellas. No voy a entrar ahora con esto, con análisis de datos, puesto que lo que veremos en diseños es más que suficiente. No creo que sea necesario hacer como ahora un asentamiento de conceptos, lo veremos en la propia asignatura. O sea que eso lo dejamos aparcado ahí. Lo que vamos a ver ahora es la estadística inferencial, que de dónde viene, en qué consiste, qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer aquí es, cogemos una muestra de personas, como hemos dicho, una muestra, lo ideal es que sea representativa de la población, ¿vale? Ya explicaremos un poco mejor qué es esto de representativa, pero la idea es que seleccionamos a un grupo de personas, ese grupo de personas N son los sujetos, las observaciones, ¿vale? Las observaciones de esta muestra. Bien, entonces en esta muestra yo voy a medir una serie de índices, como hemos dicho que puede ser la media, puede ser la proporción, puede ser la mediana, la moda, me da igual, lo que sea. Pero no es que a mí me interese especialmente esa información en mi muestra. Lo que yo en realidad quiero es saber cómo es esa información en la población general. Lo que hablábamos al principio de la clase, ¿a qué edad se comienza a fumar, por ejemplo? Pues tú extraes una muestra y en tu media sale que se comienza a fumar a los 12 años, pongamos. La inferencia nos permite, mediante una serie de herramientas matemáticas, que las vamos a ver, coger este dato y
extrapolarlo, inferir cuánto será, ¿vale? Esto es la población objetivo que contiene n. Bien. Entonces yo quiero saber en realidad la media, ¿vale? Yo quiero saber la media a la que se comienza a fumar en España. En España, así, en general, ¿vale? Pero yo no tengo acceso directamente a la información. Lo que hago, como digo, seleccionamos una muestra y de esa muestra medimos el dato. A los 12 años se comienza a fumar. Bueno, con una serie de cálculos matemáticos que están bien justificados y cuando empecemos la asignatura explicaremos por qué esos cálculos se hacen de esa manera. Ahora lo que quiero que te quede claro son las ideas, ¿vale? Entonces, con esa muestra yo luego lo que voy a hacer es inferir, ¿vale? Inferir, de inferencia, de inductivo, desde algo particular, específico, lo generalizo, de algo pequeño a algo mayor. Eso es lo que vamos a hacer en la estadística inferencial. Para poder hacer esto, nos vamos a ayudar de los modelos matemáticos de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Entonces tú piensas, probabilidad. A ver, ¿cómo va esto? Normalmente a mí me pasa que me viene la lotería, ¿no? Me viene la lotería a la cabeza. Y digo, a ver, si yo no compro boleto de lotería, ¿es probable que me toque la lotería? No, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo de que me toque la lotería si no compro ningún boleto? Ninguna, nada, niente. ¿Qué número es ese? Cero. Cero. Cero es nada. Vale. Si comprara todos los boletos de la lotería, ¿qué probabilidad tendría de ganarla? Total, absoluta, completa, 100%. ¿Qué valor sería ese? 1. ¿Vale? A nivel matemático es el 1. 0 es no tienes ninguna posibilidad y 1 la tienes absolutamente toda. La probabilidad a nivel cotidiano, ¿vale? Y lo que sería la fórmula clásica, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene, es una división entre ¿qué? Todas las opciones que tengo, ¿no? Que serían todos los casos posibles y arriba los casos favorables. El ejemplo de la urna de las bolitas se entiende muy bien. Yo tengo una urna transparente, muy bonita. Bien, y entonces en esta urna contengo una serie de bolas, ¿no? Pongamos, tengo un par de bolas naranjas y tengo un par de bolas azules. ¿Qué probabilidad tengo de coger una bola azul? ¿Qué diríamos? Casos favorables. ¿Cuántas bolas azules tengo? ¿Cuántas? ¿No? En mi favor, 2. 2 bolas azules. Vale, pero ¿cuántas posibilidades tengo? Pues puedo coger cualquiera de las 4. A mí me interesan 2, pero puedo coger cualquiera de las 4. Entonces tengo 2 posibilidades de 4 de obtener lo que quiero. O sea, un 50% de la probabilidad la vamos a medir sobre 1, ¿vale? Por eso cuando te hablaba de las proporciones. Tengo un 0,5 de probabilidad. 50-50. ¿Qué diremos? Tanta posibilidad tienes de coger una naranja como tienes de coger un azul. ¿Se entiende, no? Vale. Ahora imagínate que tú coges, metes la mano, vamos a imaginar que la urna no es transparente, porque si no como que elegiríamos la bola, ¿no? Nosotros tenemos rayos X, pero la urna está oscura, no se ve por fuera. Metes la mano y sacas una bola azul. Mira qué bien. Mira qué bien. La vuelves a introducir, ¿vale? La volvemos a introducir. Volvemos a meter la mano y sacamos otra vez una bola azul. ¡Ay, jolín! Y así 100 veces. Y las 100 veces nos sale una bola azul. ¿Te parecería normal eso? Que de 100 veces nos salgan todas la azul. Sería raro, sospechoso. ¿Por qué? Porque dices, vamos a ver, si tengo 2 azules y 2 naranjas, llega un momento en que alguna vez tendrías que coger una naranja. Aquí hay algo que está trucado, no me digas. Porque entendemos el concepto de probabilidad. El concepto de probabilidad es de si del todo hay poco, la probabilidad de coger ese poco es pequeñita. Si del todo hay mucho de lo que tú quieres, la probabilidad de conseguir lo que tú quieres es mucha. De eso se trata.
Vamos a hablar de funciones de probabilidad y la probabilidad se basa en datos reales. Si se han vendido 100 boletos para la lotería y yo tengo 90 boletos, la gente dirá, hombre, yo creo que te va a tocar la lotería a ti, porque 90 boletos de 100, madre mía, es que si no te toca, tu suerte es negra, ¿no? De eso se trata. Los datos nos van a dar información de probabilidad. ¿Eso significa certeza? No, no es certeza. Yo tengo 90 boletos de 100, me va a tocar la lotería fijo. Verás, existen 10 boletos que tú no tienes y pueden salir. Por lo tanto, la probabilidad es alta, pero no nos habla de certeza. La única certeza que tendría es si los 100 boletos los tengo yo. ¿Sí? Se trata de esto, se trata de que a nivel sociológico y matemático se han estudiado ciertas características en la población. El cociente intelectual, la altura, el peso. Y se ha comprobado cómo la mayor parte de estos datos se distribuyen de manera normal. ¿Qué decíamos que era una distribución normal? Una distribución simétrica. O sea, que la mayor parte de la gente recuerda, los valores intermedios. O sea, la mayor parte de la gente tenemos un cociente intelectual medio. Tenemos una altura media, tenemos un peso medio, estamos en el medio. Y si tenemos más cociente intelectual, seremos de los escasos, habrá poca gente. Y si tenemos poco cociente intelectual, seremos de los pocos. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso está basado, como te digo, en datos. En datos. Las funciones de probabilidad hablan de eso. Entonces, nunca hablaremos de certeza, hablaremos de probabilidades. Entonces, con un 90% de probabilidad acertaré, pero existe ese margen de 10% de que no acertemos. Entonces, siempre hay que tener eso en la cabeza. El modelo científico no son certezas, ¿vale? Son probabilidades. Y en función de cuantos más datos vayamos obteniendo, la información va a ser más precisa. ¿Sí? Controlaremos mejor el margen de error. Bien. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es seleccionar unas muestras, tener unos datos y de ahí querremos generalizar eso a la población, decir, vale, pues yo estimo, infiero, vamos a estudiar 4 modelos de probabilidad, lo que se llaman distribución de probabilidad, ¿vale? ¿Cómo se distribuye la probabilidad? Estos 4 modelos son los que tienes ahí en la hoja 3, que es la distribución normal, tipificada, que es la reina del lugar, es de la cual surgen las demás, ¿vale? Y luego tenemos chi cuadrado, que también te lo puedes encontrar como G cuadrado, T de student, y la F Fisher o Snedeker. Bien, ¿de qué va esto? Como te digo, estos son funciones de probabilidad. Cómo va a funcionar, ¿vale? Cómo se asocian los datos a lo probable que sea que encontremos esos datos o menores. Lo vemos con ejemplo. La distribución normal. Una distribución normal ya hemos dicho que es una distribución simétrica, de manera que la media, la moda y la mediana coinciden. La moda significa que este dato del medio, este dato de aquí, es el que tiene la mayor parte de la gente. Si hablamos de la mediana, ¿qué hemos dicho? Significa que la mitad de la gente se ha quedado por debajo de este valor y la mitad de la gente supera este valor. Eso es lo que significa que la mediana, la moda y la media coinciden. Y la media significa que todas las notas, todos los valores se distancian tanto por debajo como por encima la misma cantidad. Y tenemos aquí esta simetría. Si la media, como veíamos antes, es que se ha sacado un 7 en un examen, o la media, no tengo ni idea de cuál es la altura media, no sé, pongamos la altura media en Alemania, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? No sé, pongamos, me lo invento completamente, pongamos que es 1,52, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que la mayor parte de la gente tiene 1,52 metros. Entonces, con un 50% de probabilidad encontraremos a gente que tenga menos altura. Y con un 50% de probabilidad encontraremos a gente que tenga más altura. ¿Ves? En función de cuánta gente hay, lo asocio con la probabilidad. Tiene sentido, ¿no? Lo que hablamos de la lotería, de las bolas, cuantos más boletos tenga, más probable es que me toque. Pues esto es igual.
Cuanta más gente haya que tiene valores intermedios, más probable es que yo conozca justo a la gente que tiene esos valores. Vale. Entonces, como digo, esto es una distribución normal, pero no es una distribución normal tipificada. Esto es una distribución normal de una variable cualquiera, de x, que es la altura. ¿Qué significa que es tipificada? Lo que acabamos de ver con las puntuaciones. Hemos dicho, tengo la puntuación directa. Estas son las puntuaciones directas. De ahí lo traspasamos a diferenciales y de ahí lo transformamos en típicas. Pues vamos a hacer directamente la vuelta. Entonces, voy a dibujar una distribución simétrica. Igual, lo que voy a hacer es que vamos a transformar, vamos a convertir las directas en típicas, que es la z. ¿Cómo hemos dicho que hacíamos esto? Pues esto lo vas a tener apuntado, simplemente que entiendas por qué estamos haciendo esto así, sería de aquí a aquí, lo que hacemos es el valor de z es igual a la puntuación directa menos la media entre la desviación típica. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que si a ti te dan una puntuación típica, yo puedo saber a qué puntuación directa equivale en cualquier caso. Porque cada clase, pongamos que son notas, asignaturas, tiene su media y su desviación típica. Tiene su media y su desviación típica. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos convirtiendo una puntuación específica, directa, en una generalizada, estándar, la z. ¿Vale? Entonces, la media de z siempre es 0. Por eso ya te decía aquí que esta no podía ser una distribución normal tipificada, porque la media no puede ser 1,52, la media tiene que ser 0. ¿Tiene sentido? ¿Vale? Porque 1,52 menos la media, que es 1,52, 0. Ya está. Vale. ¿Para qué nos va a valer esto? Nos va a valer para localizar, identificar las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que yo encuentre una persona? ¿Vale? Ponte que estoy en, no sé, en una app de estas de citas y quiero encontrar a un tipo, hemos dicho que era alemán, ¿no? Pues alemán que mida, no sé, yo qué sé, me apetece que sea más bajito que yo, entonces pongamos que mida 1,40, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que yo encuentre a alguien que mida 1,40 o menos? ¿Sí? Entonces, ese 1,40 quedaría por debajo, ¿no? Quedaría por aquí, pongamos, 1,40 metros. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver qué valor de z le corresponde, ¿sí? Haríamos el cálculo, me lo voy a inventar, quedaría por debajo, puntuación negativa, ¿vale? Aquí tenemos puntuaciones negativas porque está por debajo de 0 y aquí tenemos puntuaciones positivas porque está por encima de 0. Entonces, imagínate que me sale menos 1,5. Z es menos 1,5. Ahora imagínate que, no sé, que existe una tabla donde dependiendo del valor de z podríamos saber la probabilidad. Imagínate. Pues no te lo imagines, la tenemos. Tenemos calculada la probabilidad. Tenemos ya hecha ese trabajo, tenemos calculada la probabilidad. Tenemos una serie de tablas donde si sabes el valor de z, sabes la probabilidad que hay de encontrar ese valor o menos. Esto es como los percentiles. Siempre miramos hacia atrás. La probabilidad siempre es de ese valor y menos. Entonces, ¿qué probabilidad tengo yo de encontrar menos 1,5 o menos? Vamos a la tabla, que ahora la vamos a ver, y te da la probabilidad. Ya está. Y ya está. Entonces, pongamos que es una probabilidad del 0,045. Pues quiere decir que tengo un 4,5% de posibilidad de conocer a alguien que mida alemán, que mida menos de 1,40. Un 4,5. Bueno, es una probabilidad, no es muy alta, pero ahí está, ¿no? Vale. Ahora imagínate que en lugar de preguntarte por la probabilidad menor, me hubieran preguntado por qué probabilidad tengo de encontrar a alguien que mida más de 1,40. Pues entonces hay que hacer, porque las tablas nos hablan de la probabilidad de ese valor y para abajo. Lo que hemos hecho con el percentil, si todo esto
todo significa 1, es la posibilidad 100% completa, pues ¿qué será? 1 menos 0,045. ¿Sí? Entonces tendremos la probabilidad de encontrar a alguien que mida 1,40 o más será 0,559. Si no he hecho mal el cálculo. 0,9 porque tiene que sumar 1 los dos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿En qué consiste esto? Consiste en que si yo obtengo el valor de z, que es una puntuación comodín que me va a valer para muchísimo, puedo saber qué probabilidad hay de que se dé ese valor o menos. Y haciendo un apaño puedo saber también la probabilidad que hay de que se dé ese valor o superior. Y eso es un chollo. Y podemos convertir nuestra puntuación directa en z gracias a esta fórmula y también lo podemos hacer al revés. ¿Vale? Entonces ahora lo que yo quiero es que tú aprendas a manejar las tablas, porque vamos a utilizarlas continuamente en la asignatura de diseños, todo el rato. Tenemos diferentes tablas. Tenemos la de z, que en realidad son dos tablas. Tendremos puntuaciones positivas, que son las que superan, ¿no?, el 0, y tendremos puntuaciones negativas. Entonces tenemos dos tablas, la tabla 3 y la tabla 4. Tienes las hojas para poder imprimírtelas si quieres, ¿vale?, que están aquí. Y aquí te chivo y te cuento un poquito. Bueno, eso te chivo en donde pongo utilización de las tablas. Ahí te cuento dónde tienes la probabilidad, dónde tienes el valor, la puntuación, ¿vale? Por si acaso necesitas una mano, ahí está. Para lo demás tenemos la tabla. Estas, en caso de que tú no tengas el formulario para el examen, tienes que tener el formulario oficial. Esto es ahora para un apaño si en un momento dado no las tienes a mano, ¿eh? Si no, también están por internet, o sea que... Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro formulario, te puede valer este. Si no lo tienes y tienes el de introducción al análisis de datos, es lo mismo, ¿vale? Bien, nos vamos a la parte de las tablas, como digo, a la tabla 3 de la tabla 4. Bien, aquí, tabla 3 y tabla 4. Como verás en las indicaciones, lo que tenemos aquí en el margen, son las puntuaciones de z, ¿vale? Aquí está z y aquí dentro está la probabilidad. ¿De acuerdo? O sea, solamente hay esos valores. Si te dan z, tienes la probabilidad. Y si te dan la probabilidad, tienes z. A ver, repetimos. Si tengo z, ¿qué puedo hallar? La probabilidad. Y si tengo la probabilidad, ¿qué puedo hallar? Z. Ya está. No hay más. Si me dan uno, obtengo el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos en la columna, ¿vale?, que es lo que te pongo ahí, en la utilización de las tablas. Sí, aquí está. Tenemos el marco, ¿vale? El marco aquí. Y tenemos el primer decimal y el segundo decimal. O sea, aquí z, por ejemplo, tenemos menos 1,70. ¿Lo ves? Vamos a coger aquí. Bien, entonces, como vemos, para aprender a utilizar las tablas, en la normal tipificada tenemos el valor de z y tenemos la probabilidad. Cuando veamos chi cuadrado, tendremos el valor de chi cuadrado, tendremos los grados de libertad y tendremos la probabilidad. Los grados de libertad, que dices, ¿eso qué es? ¿Qué es? Bueno, eso es otro valor que tenemos en cuenta en función de la gente, del número de personas que tenga nuestra muestra y de la variable que vayamos a medir. No vamos a entrar ahora mismo en esos detalles, ¿vale? Con que sepas qué datos necesitas, de sobra. Lo que vamos a hacer ahora es aprender a manejar las tablas. Vamos a hacer ejercicios, vas a hacer ejercicios conmigo, luego vas a hacerlos en solitario y después veremos si los has hecho bien, los corregimos, ¿sí? Y de esa manera empiezas a tener destreza a la hora de buscar un valor u otro. Porque en diseños vamos a estar constantemente encontrando, calculando estos valores y buscando las probabilidades en las tablas. Y desde las probabilidades buscando el valor. Entonces vamos a estar como un partido de tenis, pim pam, pim pam. Y ya desde ahora es lo que quiero, que lo manejes, ¿vale? Porque es probable que en análisis de datos no llegaras a los últimos temas o no los entendieras bien o directamente te la convalidaran y no has llegado a ver esto, ¿vale? Bien, entonces como digo, de z a la probabilidad y de la probabilidad a z. En chi cuadrado, en estas, vamos a necesitar otro dato más. El valor de la propia variable de chi cuadrado, grados de libertad
y probabilidad. La t-student, lo mismo, el valor de t, los grados de libertad y la probabilidad. Y con la f de Snedeker tenemos lo mismo, la f, aquí atención, tengo grados de libertad 1 y tengo grados de libertad 2. Y de nuevo la probabilidad. Como vas a ver en las hojas, es muy sencillo porque en el propio manual te explica todo, ¿vale? Entonces, aquí lo que tengo es z. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, menos 1,70. Bien, imagínate que yo tengo que buscar z que es igual a menos 1,72. En la primera columna me voy a encontrar con el primer decimal. 70 es el 7 el que me interesa. Y el segundo decimal lo voy a encontrar aquí, en la fila. Entonces arriba nos encontraremos 0,00, 0,01, 0,02, etc. ¿Cuál es el que me interesa a mí? El 2. Entonces cruzamos menos 1,7 y 0,02. El valor que te encuentres aquí en el cruce es la probabilidad. Ya está. Ahora imagínate que te dan la probabilidad y te piden el valor de z. Bueno, pues buscamos dentro el valor de la probabilidad, lo buscamos dentro y cuando lo encuentres, vamos aquí para ver el primer decimal y subimos aquí arriba para ver el segundo. Ya está. Punto. Vamos ahora con chi cuadrado. En chi cuadrado, la probabilidad la tenemos aquí arriba. Además te lo dice, probabilidad. ¿Vale? Aquí tenemos los grados de libertad. Y aquí dentro tenemos el valor de chi cuadrado. Entonces, si te dicen el valor de chi cuadrado para 5 grados de libertad, vamos a ver, por ejemplo, te dicen es igual a, me lo invento, 2,13. ¿Qué hacemos? Vamos a 5 grados de libertad, el valor, aquí 5. Buscamos aquí el valor 2,13 y ya obtenemos la probabilidad. ¿Te fijas? Todo está ahí. Lo que tenemos que hacer simplemente es identificar qué datos son cada uno. Y en las hojas te lo pongo, así como en el propio formulario también lo pone. ¿Vale? Aquí abajo te chiva y te dice, por ejemplo, los números interiores con chi cuadrado. Los números interiores representan valores de la variable chi cuadrado. Ah, te lo dice. Dentro chi cuadrado. Exacto. Para una probabilidad menor o igual, recuerda, siempre es menor o igual que la especificada. Y ahí tenemos los grados de libertad. Y arriba te pone probabilidad. Y aquí, GL, grados de libertad. ¿Lo vemos? Con la t de student nos pasa exactamente lo mismo. Es una distribución donde vamos a tener los valores de t que están dentro, ¿vale? Los valores de t que están dentro. Vamos a tener aquí los grados de libertad y arriba vamos a tener la probabilidad. Y luego la f, lo que tenemos con la f es que en lugar de tener una tabla tenemos varias, ¿vale? Tenemos varias. Desde 0,90 a 0,990, si no recuerdo mal. 0,90 la probabilidad a 0,995, ¿vale? Tenemos estas tablas. Pero aquí lo que hay que fijarse es en el numerador y en el denominador. Aquí dentro tendremos el valor de la variable y arriba en el título tengo la probabilidad, ¿vale? Vamos a aprender ahora a utilizar las tablas. Esto es así un poco genérico. Que no te abrume. ¿Qué dices? ¿Qué es esto de las tablas? Que no te abrume. Te estoy dando toda la información así de golpe, pero la vamos a aplicar ahora y ya está, ¿vale? Ya vas a ver que es muy sencillito. Entonces, estas 4 distribuciones, la normal tipificada ya hemos visto que lo que representa son las puntuaciones simétricas, donde la media es 0. Entonces vamos a tener la tabla 4, para las puntuaciones positivas y la tabla 3 para las puntuaciones negativas. Atención, cuando hablamos de puntuaciones estamos hablando del valor de z. La probabilidad nunca puede ser negativa. No puedo tener menos 5% de probabilidades de algo.
o no tengo nada o lo tengo en positivo, ¿vale? Lo que es negativo son los valores de la variable. Es z, es t, ¿sí? Pero no puede ser la probabilidad. La probabilidad es o 0 o como mucho 1, pero positivo. Bien, entonces aquí tenemos los valores de z y aquí dentro tenemos las probabilidades, ¿no? Bien, chi cuadrado es una distribución positiva, es asimétrica positiva, o sea, es así, lo que significa que la mayor parte de las puntuaciones son puntuaciones bajitas, ¿vale? Son puntuaciones bajitas. Esto es 0. Chi cuadrado está elevado al cuadrado. Nunca puede ser negativo. Nunca. La probabilidad, por supuesto que no, pero el valor de chi cuadrado tampoco puede ser negativo. Siempre es positivo. ¿Vale? Ahora, la t-student. La distribución t-student también es simétrica, es más apuntadita que z. También tiene el 0 ahí, ¿sí? El 0. Lo que pasa que en el formulario solamente nos vienen los datos de la parte positiva. O sea, t tiene valores positivos y tiene valores negativos como z. Pero a la hora de mirarlo en la tabla solamente nos aparecen los datos positivos. Veremos cómo ayudarnos para, en el caso de que necesitemos encontrar los negativos, saber cómo hacerlo, ¿vale? Es muy sencillito. Y luego la f-Snedeker también la tenemos asimétrica positiva, ¿vale? Donde los datos sobre todo, de nuevo. Bien, entonces, ¿esto en qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a jugar a que nos dan una puntuación y vamos a localizar la probabilidad de que tengamos esa puntuación o menor, o de que tengamos más de esa puntuación, lo que nos pidan. O te van a dar la probabilidad y tenemos que encontrar la puntuación. ¿Lo vemos? Puntuación, probabilidad. Probabilidad, puntuación. Vamos a verlo. Ya tienes las herramientas. ¿Y de qué vale una herramienta si no se utiliza? De nada, de nada. Así que las vamos a utilizar. ¿Cuáles son estas herramientas? Tienes o bien las tablas que te las has descargado, que te las he puesto yo, o descargadas de internet directamente, o el formulario. Porque vamos a practicar directamente, como he dicho, con las tablas de z, de chi cuadrado, de t y de la f, ¿sí? Que son distribuciones de probabilidad y nos van a dar puntuaciones, tendremos que localizar la probabilidad y al revés. Porque esto lo vamos a manejar constantemente, como digo, en diseños. Así que vamos a ir a la parte de ejercicios para practicar, que a mí me gusta que te pongas conmigo, ¿sí? Y vamos a razonar juntos. Bien, en los ejercicios para practicar te pongo y te recuerdo que tenemos la puntuación directa. De esa puntuación directa le vamos a dar una puntuación, ya sea típica, chi cuadrado, la que sea, ¿vale? Entonces, de la puntuación directa vamos a obtener, ya veremos el cómo, sobre todo con z, vamos a obtener o z, o chi cuadrado, o gi cuadrado, o la t-student, o f. Cualquiera de estas cuatro, bien. Y luego, cada una mediante sus tablas, podemos tener la probabilidad. Bien, sabemos que en las tablas de probabilidad lo que vamos a tener es, esto se pone de esta forma, se pone probabilidad de que, como estas vienen de una directa y las directas son x, puede ser que lo que nos encontremos es probabilidad de que x sea menor o igual a un dato que nos den, ¿vale? Entonces, ¿cómo se suele poner eso? Como x. ¿Un poquito confuso? Sí. Sí. Entonces, la variable se suele escribir más grande, ¿sí? Entonces, probabilidad de que x adopte un valor menor o igual que el que me dan. Esto es lo que obtenemos directamente de las tablas. ¿Qué pasa si te piden probabilidad de que la x sea mayor o igual que un valor? Aquí directamente hemos dicho que miramos en la tabla en general, ¿vale? Ya veremos la excepción de la t-student. Pues si en la tabla encuentro lo que queda por debajo, hacemos ese apaño, ¿no? ¿Y cómo era? 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual. O sea, voy a la tabla, localizo la probabilidad menor o igual y eso se lo resto a 1.
Y ya está. Esto va a ser igual prácticamente en todos los casos. Vamos a meter manos a la obra. Tenemos el primer ejercicio. Dice, si una variable se distribuye normalmente, ¿cuál es la probabilidad de obtener valores menores o iguales que z igual a 0,25? A ver, nos dice que se distribuye normalmente. Entonces hablamos de z. ¿Sí? Se distribuye normalmente, hablamos de z. Bien, la probabilidad de obtener valores menor o igual a z igual a 0,25. O sea, decimos, la x se distribuye, y mira, se pone así, n de normal. Y normalmente ponemos el valor de la media, entre paréntesis, y el de la desviación típica, así entre paréntesis. Ya luego veremos cuáles son los signos de momento para que entendamos. Cuando tú veas esto es que este valor, esta variable, se distribuye normalmente. Suelen poner la media y suelen poner la desviación típica. Que se distribuye normalmente significa que se distribuye simétricamente, ¿no? Vale. Esto la x. Bien. Pero nos están hablando de la puntuación de z. Por lo tanto, nos hacemos el dibujo. Yo voy a ser muy insistente, dibuja lo que nos están pidiendo, dibújalo, tienes que verlo, tienes que apropiarte, tienes que tocarlo para entenderlo bien. Entonces, nos dibujamos la distribución normal y ponemos que esta distribución es la de z. Por lo tanto, la media es 0. Vale, ¿qué nos están preguntando? Nos están diciendo, ¿qué probabilidad hay de que el valor de z sea menor o igual que 0,25? ¿Vale? Sí, 0,25. Bien, 0,25 ¿qué es? ¿Por encima de 0 o por debajo de 0? Por encima de 0, ¿no? Entonces estará, por ejemplo, por aquí, 0,25. Esto representa las puntuaciones de la variable z, aquí. Y lo que vamos a hacer, me piden menor o igual, o sea, me piden menor o igual, me piden lo de abajo, me piden esto de aquí. La probabilidad. ¿A qué tabla voy a tener que ir? La negativa es el 3 y la positiva es la tabla 4. Vamos a la tabla 4. Vamos a la tabla 4, la distribución normal tipificada, señoras y señores. Y aquí tenemos que localizar z0,25, que está en el margen. Recuerdo, si te sientes de repente que no sabes qué hay qué hay dentro o qué hay fuera, aquí abajo te lo chiva y te pone hasta un ejemplo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tenemos? 0,25. Primero, el primer decimal, 0,2. Buscamos 0,2 en positivo. Lo tenemos aquí, 0,2. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El 0,05, el segundo decimal arriba. Y ahí donde se cruzan, esa es la probabilidad de que me dé ese valor o menor. ¿Sí? Hazlo, búscalo, párame. Y vemos que la probabilidad es de 0,4013. Ah, que es menos 0,25. Vale, que no vi, me encanta yo y mis propias notaciones, no he visto el negativo. Es que ahora al ver 40 digo, no puede ser. Mira, ¿ves? Mi cabeza me dice, es imposible que sea 0,40. ¿Qué es lo que pasó aquí? Fíjate, me está diciendo 0,40, o sea, que es menos de la mitad. Por lo tanto, no puede ser una puntuación positiva. Las puntuaciones positivas son de 0,50 para arriba la probabilidad. Entonces está bien que me haya pasado esto para que veas cómo me he dado cuenta de que no es posible. Digo, o algo he mirado mal o algo he hecho mal, ¿sí? Que es que no he visto que estaba el menos. Bien, entonces claro, yo hice los cálculos, los he hecho con anterioridad, obviamente, y ahora me he comido el negativo. Entonces, en realidad la pregunta, como la puedes estar viendo, es la probabilidad de que me dé menos 0,25 o menor. ¿Por qué esto estaba confundido? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué no puede ser? Porque como te estoy diciendo, la probabilidad de que me dé 0 es del 0,50. Todo lo que sea puntuaciones positivas, ¿vale? Todo lo que sea puntuaciones positivas tiene que ser valor superior a 0,5, no puede ser 0,4. Entonces he mirado y digo, algo he tenido que hacer mal aquí. Entonces rebobinamos. Si el valor de z es menos 0,25, estamos ya en las puntuaciones negativas, ¿vale? Sí.
Estamos en las negativas, hemos dicho que la media es 0, entonces menos 0,25 pues estará por aquí, menos 0,25, tabla 3. Y ahora sí, esto representa 0,4013, ¿vale? Si hubiera sido en positivo tiene que ser más de 0,5. ¿Lo entiendes? ¿Vale? Bien, entonces es así. ¿Qué pasaría si te dijeran, no, ¿cuál es la probabilidad de obtener valores mayores de menos 0,25? Pues ¿qué haríamos? 1 menos esta cantidad para tener la superior. ¿No? ¿Lo vemos? Que sería 7, 8 y 5. 0,587. ¿Vale? Bien, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, si una variable se distribuye normalmente, ¿cuál es la probabilidad de obtener valores mayores de z igual a 0,5? ¿Vale? O sea, nos está pidiendo z, probabilidad de que sea superior a 0,5. Si ya vas viendo la dinámica, para y hazlo tú primero. Borramos aquí. Volvemos a hacer el dibujillo otra vez, porque así lo ves. Entonces, probabilidad de que z sea mayor que 0,5. O sea, la media hemos dicho que es 0, 0,5 puntuación positiva, 0,5. Entonces me está pidiendo la probabilidad de que sea mayor. Nos está pidiendo esto de aquí. Esto. Si yo voy a la tabla, cuidado, si yo voy a la tabla me va a dar la probabilidad de que sea menor, ¿vale? Me va a dar la probabilidad de que sea menor. Entonces vamos a la tabla 4 y lo que tenemos es que nos va a dar que hemos dicho que esto va a ser igual a, lo buscas y lo de abajo te va a dar 0,6915. Esta no sería la respuesta, porque como digo, esto es lo que queda por debajo. Entonces, cuando es por encima es 1 menos la probabilidad de que quede por debajo. O sea, 1 menos 0,6915, que es igual a 0,3085. ¿Sí? Entonces, la probabilidad esta de aquí, 0,3085. Y como ves, siempre la suma tiene que ser 1. ¿No? Ese 1 total. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿no? ¿Tiene sentido? Facilito. Vamos con el siguiente ejercicio. Si una variable se distribuye normalmente, ¿cuál es la probabilidad de obtener valores comprendidos entre z, que es menos 0,84, y z, 1,42? Dices, aquí ya no te estoy pidiendo un valor por encima o un valor por debajo. Te estoy pidiendo la probabilidad de que caiga entre dos valores. Pero la dinámica es exactamente la misma. Vamos a dibujarlo, ¿vale? Dices, a ver, ¿qué nos está pidiendo aquí, Carol? Pues a ver, vamos a jugar con esto, apropiate de ello, entiéndelo bien. Bien, nos está diciendo menos 0,84. ¿Dónde dibujamos esto? ¿Por debajo del 0 o por encima? Por debajo. Aquí, menos 0,84, ¿vale? Ahí. Y el otro valor es 1,42, positivo, por aquí. 1,42. Quiero saber lo que queda entre medias. Entre medias. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se te ocurre que podemos hallar esto? Mira, buscamos la probabilidad de que z me dé este valor o menos. Pero claro, me puedes decir, ya, Carol, pero eso incluye este pedacito de aquí que no me interesa. Ya, vamos a restárselo. Entonces, a la probabilidad de que me dé esto, o menos, le voy a quitar la probabilidad de que me dé esto, o menos. Entonces, le quitamos esta parte y obtenemos lo que nos están pidiendo. ¿Lo ves? Consiste en que juegues con esto, en que veas que no hay muchas más posibilidades, que con la información que tenemos esto es lo máximo que nos pueden pedir en cuanto a complicarnos las cosas, nada más. Vamos a la tabla y buscamos la probabilidad de que te salga menor o igual a 1,42. Probabilidad
de que z sea menor o igual a 1,42. Y buscas en la tabla la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0,84. Vas a buscar esos dos. Y te tiene que salir que esto es 0,90222 y esto es 0,205. O sea, ¿cómo interpretamos esto? Interpretamos que la probabilidad de que me dé z 1,42 y todo esto es de 0,9222. Y la probabilidad de que me dé menos 0,84 y menor es 0,2005. Hacemos la resta para quedarnos solo con los valores entre medias. Y esto es 0,7217. ¿Sí? Ya está. Entonces hemos visto cómo hacer la probabilidad de un valor y menor, cómo hacer la probabilidad de un valor superior o entre dos valores. Podríamos seguir haciendo más ejercicios con z, pero como tenemos las otras funciones, distribuciones de probabilidades son muy parecidas, vamos a practicar con ellas, ¿vale? Vamos con la siguiente, que es, a ver, que tenemos aquí, la siguiente, que es la t-student, ¿vale? Por orden nos tocaría chi cuadrado, pero como esta es una distribución simétrica y la t también es una distribución simétrica, quiero aprovechar y que las veamos más o menos a la vez, ¿vale? Bien, entonces tenemos ahí que para calcular la probabilidad de la t-student es lo mismo. Si nos piden probabilidad de un valor menor o igual, la tabla. Y si nos piden la probabilidad de un valor superior, es 1 menos la tabla. Pero aquí hay un apunte, ¿vale? Y es un apunte por cuestión logística, que en el formulario no nos vienen los datos de cuando la t es negativa. Así como z tenemos los datos de cuando es negativa y de cuando es positiva, con t no. Entonces tenemos que hacer apaños, ¿vale? ¿Qué apaños hacemos aquí? Lo que queremos decir es que cuando te den puntuaciones positivas, sí que podemos utilizar este. Pero cuando nos den puntuaciones negativas, tenemos que hacerles ahí una conversión. Entonces, vamos con t-student. La probabilidad de que me dé un valor de t menor o igual a un valor positivo, ¿vale? Es directamente mirar en la tabla. Bien. La probabilidad de que te dé un valor de t mayor que un positivo es 1 menos la tabla. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerlo 1 menos probabilidad de que la t sea menor o igual que el valor positivo. ¿Sí? O sea, esto es exactamente igual a lo que venimos haciendo hasta ahora. Diferencia cuando es negativo. Te pongo cómo se hace, pero luego lo vas a ver y lo vas a entender mejor. Probabilidad de que la t tenga un valor menor o igual que el negativo que nos dan, ¿vale? Esto es igual a la probabilidad de que t sea mayor que 1 positivo. Y aquí, probabilidad de que la t sea mayor que una puntuación negativa es igual a probabilidad de que la t sea menor o igual que una positiva. Entonces, si te fijas, estos dos son estos dos de aquí arriba. Así que, una vez que hacemos la conversión, lo tenemos. Veamos. Antes de ver los ejercicios, la lógica que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos la distribución de t-student, que es también simétrica y su media también es 0. Bien. Los valores positivos. Imagínate que aquí tengo yo un 4. Como es simétrica, a la misma distancia tendré un menos 4. Bien. Probabilidad de que la t me dé valores menores o iguales de 4. Pues te lo dibujas. O sea, esto me está pidiendo, ¿no? Y lo miro en la tabla directamente. Vale. Y si te pide la probabilidad de que sea mayor que 4, ¿qué hacemos? Pues 1 menos el valor de la tabla. ¿Sí? Entonces, cuando las puntuaciones son positivas, este valor lo miro directamente en la tabla y este valor de aquí es 1 menos lo mismo que hemos hecho con z. Si nos hace referencia al menos 4, no tenemos posibilidad de mirarlo en la tabla.
Entonces, lo que hacemos es convertir la puntuación negativa en puntuación positiva. Y dirás, pero vamos a ver, ¿cómo hacemos eso, Carolina? Pues mira, menos 4. Si yo te digo, ¿qué probabilidad hay de que tenga valores menores o iguales que menos 4? Si tuviéramos la tabla, miraríamos en la tabla directamente y ya está, pero no la tenemos, hemos dicho, solo tengo estos valores de aquí. Pues fíjate, tengo la misma probabilidad de que me dé menos de esto a de que me dé estos 4. Esto. ¿Lo ves? Menos 4 no tengo, pero 4 sí. Entonces busco la probabilidad de que me dé más que 4, que es la misma que me dé menos de menos 4. ¿Ves que es igual? ¿Sí? Por eso te digo que es lo mismo esto que esto. Si lo entiendes, no tienes que andar con estas tablas ni nada, ¿eh? Por eso es jugar con los datos. Y vamos a hacerlo así. Si te dicen menos 4, ¿vale? Y te piden que busques la probabilidad mayor de encontrar más que menos 4, de nuevo, no tengo la posibilidad en la tabla. Entonces, lo que hacemos es, menos 4 no, pero 4 sí, que es el simétrico. 4 sí sería. Vale, decir más que menos 4 es lo mismo que decir que menos que 4, ¿lo ves? Eso es como si fuese una pieza, esta parte pintada de rosa y la pudiéramos dar la vuelta y encajar. Lo mismo es esto que desde aquí para abajo. ¿Lo ves? Lo mismo es esto que esto. Simplemente estamos haciendo ese juego de buscarlo en la positiva porque la tabla negativa no la tenemos. La lógica debajo de todo es la misma que con Z, igual. Entonces, el primer ejercicio es, sea X una variable que se distribuye según T, según la T-Student, con 5 grados de libertad. Y tienes que calcular esos 4, ¿vale? Tenemos que calcular cuando la T es menor o igual que 2,01 o 0,920 o menos, o sea, todos esos valores. Para y hazlo. ¿Vale? Para y hazlo y ahora lo corregimos. Y lo mismo con la otra. Lo mismo con la otra. La lógica es esta. Vamos a parar y lo corregimos. Bien, pues vamos a ver cómo hacer los 4 primeros ejercicios y tenemos la probabilidad, bueno, lo que nos dice aquí es, sea X una variable que se distribuye según T con 5 grados de libertad y tenemos que calcular, ¿vale? Entonces, nos vamos a la tabla de T que, como hemos dicho, solamente están las puntuaciones positivas. Tenemos que hacer esos apaños de los que acabamos de hablar. Nos dice que hay 5 grados de libertad, entonces nos vamos a la tabla de T y ya directamente, al decirte que son 5 grados de libertad, te está posicionando en esta columna de grados de libertad, te posiciona aquí donde 5. Entonces, toda esta línea, todos los valores de esta línea son los valores de T y arriba tenemos las probabilidades, ¿vale? Entonces nos manejaremos en esa línea. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que X tenga valores menores o iguales que 2,01? Es una puntuación positiva, por lo tanto vamos directamente a la tabla. Lo que haríamos sería dibujárnosla visualmente para verlo aquí, la media de T0, pongamos que este es el valor, 2,01. Entonces nos piden la probabilidad que quede por debajo. Eso directamente en la tabla. Vamos, buscamos 5 grados de libertad y en el valor 2,01. Entonces vemos que, a ver, aquí, estaría aquí, 2,015. ¿Qué probabilidad es esta? Subimos aquí, 0,95. 0,95. ¡Bingo! Si te hubieran pedido la probabilidad de que fuera superior, ¿qué sería? 1 menos 0,95. ¿No? Vale. Ahora, la siguiente es, si la probabilidad es de 0,80, ¿qué valor, ¿vale? ¿Qué valor es el que, de T, es el que da ese 0,80? O sea, nos están dando la probabilidad
y tenemos que hallar t. De nuevo, seguimos con 5 grados de libertad, buscamos arriba 0,80 y donde se cruza el 0,80 y los grados de libertad, la puntuación de t es 0,92 o 0,920. ¿Ves? Que me dan probabilidad, tengo el valor de la t. Que me dan t, tengo el valor de la probabilidad. Muy fácil. Bien, siguiente preguntita. Probabilidad de que el valor de x sea menor o igual a menos 2,571. O sea, puntuación negativa. Socorro, no tenemos la tabla. No pasa nada. Lo convertimos en una puntuación positiva, en algo que sea lo mismo. Entonces, aquí hemos dicho que es menos 2,571. Y nos pide la probabilidad menor, o sea, nos pide esto. Bueno, transfórmalo. ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo decir que la puntuación positiva, 2,571, lo superior. Y ya sabemos que buscar lo superior es 1 menos lo que me dice la tabla. Entonces, buscamos 5 grados de libertad, 1 menos la probabilidad de que me dé el valor positivo y es 1 menos 0,975. La probabilidad de que me dé este valor superior es 0,025. Esto de aquí es lo mismito que esto de aquí porque es simetría. ¿Sí? Es simétrico. Tenemos otra pregunta, también utilizando valores negativos, que sería probabilidad de que t sea mayor que el valor negativo. No tengo valores negativos, hemos dicho. Bueno, pues transfórmalo en positivo. Pues que sea mayor, ¿vale? Lo dibujamos otra vez, dibújalo, píntalo. Esto es un pinta y colorea para verlo, ¿no? Así. Vale, entonces, si quieres, te pones 2. Por si te ayuda a verlo mejor. 0 y 0. La puntuación negativa, menos 0,56. Y te pide lo que está por encima. Lo coloreamos. Lo que está por encima es esto de aquí. Vamos a poner el valor en positivo. 0,56. Entonces, el área que supera es el mismo área que no supera, que queda por debajo. ¿Lo ves? Es la misma. Entonces buscamos la probabilidad de que t sea menor o igual a este valor y ya está. ¿Sí? Bueno, para ver si eso es así, tenemos otros 4 ejercicios más, porque de esta manera te familiarizas con las probabilidades y las puntuaciones y lo hacemos con t que tiene esta conversión doble. ¿Vale? Vale, hazlo y lo corregimos. Vamos a resolver los 4 ejercicios últimos relacionados con t. En este caso tenemos una variable que se distribuye según t con 20 grados de libertad. Esto significa que sigue una distribución simétrica, ¿no? Con una media, en este caso t, 0, siempre t 0. Y como nos dice que son 20 grados de libertad, bueno, pues nos vamos a la tabla de t y de nuevo en esta columna localizamos 20, aquí. ¿Vale? 20. Y en esta línea, dependiendo de las probabilidades, es donde nos vamos a manejar ahora. Entonces, la primera nos dice que la x, ¿qué probabilidad hay de que x sea menor o igual que 0,86? O sea, puntuación positiva, nos pide la probabilidad de valores iguales o menores, directamente la tabla, ¿no? Directamente la tabla y ya tiene que salir 0,8 o 0,80 o 0,800 de probabilidad, ¿no? Esta es directa la tabla. Estupendo. Ahora, nos piden la probabilidad de que x dé valores superiores a 1,325. Es un valor en positivo. Entonces, de nuevo, nos dibujamos aquí la distribución simétrica de t, simétrica, que tiene la media 0. Y, bueno, como es en positivo, sabemos que está aquí a la derecha, 1,325. Nos pide la parte que queda por encima. Eso la tabla no nos lo da directamente, pero en la tabla obtenemos los valores menores o iguales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el apaño de esta forma. 1 menos los valores, la probabilidad de que encontremos valores menores o iguales.
1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que ese valor. Miramos en la tabla y tenemos 1 menos 0,900. Por lo tanto, esto es 0,10. Y el resto por debajo es 0,90. Y ahí tenemos el 1 total. Vale. Ahora, probabilidad de que x sea menor o igual que menos 0,257. Valor negativo, que por lo tanto se encuentra a la izquierda, que ahí va, no tenemos tabla para esto. Menos 0,257. Hemos dicho que no nos importa, que no sabemos buscar la vida muy bien. Entonces, cuando el valor es negativo, lo vamos a convertir en positivo. Lo convertimos en positivo, simétrico, 0,257. Y me están pidiendo lo que queda por debajo, que es exactamente lo mismo que lo que queda por encima del valor en positivo. O sea, la misma operación que hemos hecho antes. Se busca lo que queda por debajo y se lo restamos a 1. O sea, busco la probabilidad de que me den valores menores y a 1 le quito esta probabilidad para que me salga lo que quiero, porque este trocito es igual que este trocito. La probabilidad de valores menores o iguales que un valor negativo es lo mismo que buscarlos en positivo superior. Y hacemos la conversión, como siempre, 1 menos la probabilidad de que nos den valores menores, ¿vale? Todo esto es un poco la parte escrita. Miramos la tabla, 1 menos 0,6 es igual a 0,4, ¿no? ¿Sí? Vale. Y aquí ya por último tenemos otra puntuación negativa, porque hay que practicar con todo, donde la x es superior, la probabilidad de que x sea superior a menos 0,39. Y como digo siempre, nos lo podemos dibujar aquí para no solapar, pues puedes hacerte dos, ¿no? Dos dibujos. O sea, tenemos aquí t y tenemos aquí distribución t. Ti, 0, medida 0. Negativo, o sea, los valores a la izquierda. Menos 0,39. Me piden lo que supera. O sea, me están pidiendo esto de aquí, lo que supera. Como no tenemos la tabla de los valores negativos, lo transformamos en valor positivo. Y hacemos y lo equiparamos, 0,39. Lo que supera es lo mismo que lo que queda por debajo, ¿ves? Es la misma. Es el mismo trozo por encima que por debajo. Entonces, ¿qué hago directamente? Pues ya está, voy a la tabla, 20 grados de libertad, busco donde la t, el valor de t dentro es 0,39 y eso me da la probabilidad, que es de 0,650, que es la misma probabilidad que de superar el valor en negativo. Y ya está. Entonces, con esto ya se ha aprendido a manejar Z, hemos aprendido a manejar T, las tablas, que las vamos a utilizar un montón, y ahora vamos a continuar con las dos últimas que nos quedan, que son chi cuadrado y la f de Fisher. Las dos, como hemos visto aquí, estas dos serán simétricas. Bueno, pues las que nos quedan son asimétricas, y son asimétricas positivas. Vamos a verlas en detalle y vamos a hacer los ejercicios. Tenemos chi cuadrado y damos un pasito para atrás en cuanto a las tablas se refiere, porque vamos a trabajar con la tabla 4, no, con la 5. Hemos trabajado con la 6 con la TestStudent, ¿vale? Y ahora toca con la 5. Bien, como te decía, estamos hablando de una distribución asimétrica positiva. Sobre todo, lo que vemos que tenemos más son valores bajitos, ¿sí? Bien. En el formulario nos viene una tabla y puedes pensar, ahí va, nos falta otra vez, nos falta una parte como t, no nos falta nada. Como es el elevado al cuadrado, solamente tenemos puntuaciones positivas. Chi cuadrado nunca puede tener puntuaciones negativas. Por eso aquí en este eje tenemos el 0 y todo lo demás son puntuaciones positivas. No hay que hacer conversiones, ¿eh? Ya hemos hecho eso en t, es la única tabla en la que tenemos que hacer este tipo de conversiones de pasarlo a positivo, solamente ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener otra vez tres datos. Vamos a tener el valor de chi cuadrado, los grados de libertad y la probabilidad. Entonces, aquí tenemos los grados de libertad. Esto es igual que t, fíjate. Grados de libertad, la probabilidad va a estar arriba y dentro los valores. Bueno, la primera pregunta con la que nos encontramos es, si yo tengo la variable x se distribuye según chi cuadrado, ¿vale? O sea, se distribuye así. Tenemos sobre todo valores pequeños.
con 5 grados de libertad. ¿Qué proporción deja por debajo a el valor 11, ¿vale? Claro, no pongo el valor, muy bien yo. Si la X es 11,07, ¿qué proporción queda por debajo? O sea, se distribuye esto según chi cuadrado. ¿Qué hacemos? Pues nos imaginamos que este es el valor de 11,07. Grados de libertad, 5. Vamos a la tabla y digo, a ver, grados de libertad, 5, aquí está. El valor es 11,07. ¿Y qué hacemos? Pues vamos con la línea, tiqui, 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 buscando, 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 y dices, ahí va, aquí está, 11,0705. ¿Qué probabilidad es? De 0,950. Ala, pues ya está. 0,950. Así que está bastante hacia aquí, ¿no? Porque deja por debajo al 95%. Entonces, en realidad, visualmente estaría aquí. Ese 11,07 si estamos hablando de 5 grados de libertad. Todo esto representaría el 95%, ¿lo ves? Por eso tiene que estar bastante a la derecha. ¿Y cuánto supera? Pues el 5%, el 0,05, ¿no? Vale. Ahora nos dice qué probabilidad hay de encontrar valores superiores a 11,07. Pues 0,05, ya me he adelantado. ¿Sí? Ahí tenemos. 1 menos 0,950. De nuevo, todo el rato ves la probabilidad, el total es 1. Entonces, si tengo la probabilidad de encontrar un valor o menor, pues la diferencia hasta 1 es la superior. Todo el rato es igual, para que veas que que no hay más vueltas que darle, que no hay más patitas que buscar al gato. ¿Sí? Bien, siguiente. Aquí puedes parar, hacerlo y luego comprobar si lo tenemos igual. Dice una variable que sigue una distribución chi cuadrado con 13 grados de libertad. Entonces aquí los grados de libertad los cambiamos, que son 13. ¿Vale? ¿Qué valor deja por debajo el 10%? Entonces, ¿qué tenemos que, el 10% qué significa? ¿Qué sería? La probabilidad, recuerda, porcentajes, percentiles, todo al final lo convertimos en probabilidad. Que la probabilidad sería, esto es sobre 100, pues sobre 1. Haces la división si quieres con la calculadora, lo que te haga sentir más cómodo, ¿vale? Más cómoda. Entonces buscamos el 0, ¿vale? Es 1 y 2. 0,01, ¿sí? Entonces, estamos buscando. Dibujamos aquí la grafiquita. Vale. Y esto es, ¿qué valor? Este de aquí que no tenemos ni idea de cuál es, el que nos están pidiendo, pero sabemos que la probabilidad aquí dentro es 0,01, porque es el 10%, no, así, 0,10, ¿vale? ¿Por qué? Porque es 1 y 2, 10%, ¿sí? Vale, 0,010. Pues ahora lo que hacemos es, nos están diciendo 13 grados de libertad, 13 grados de libertad. La probabilidad 0,10, mirad aquí arriba, aquí arriba. No confundir 0,01 con 0,100. Esto sería 0,100, 0,100, 0,1000, 0, da igual, lo que importa es que en uno está ahí pegadito a la coma. Entonces, donde está el 13, donde está el 100, es donde tenemos ahí el valor que, a ver que me baila un poco números, siempre mejor hacerlo con un boli esto, 7,0415, ¿vale? Ese es el valor. Este es el valor de chi cuadrado. El valor de chi cuadrado con 13 grados de libertad es 7, a ver que lo tengo ahí puesto, 0,415. Entonces, cuidado con buscar el de 0,01, por si te ha pasado eso. Bien, y ahora, ¿qué probabilidad hay de que chi cuadrado, la x, que es como la original, supere a 19,81? ¿Qué haces ahí? Dices, a ver, me están dando el valor 19,81. Tengo los grados de libertad. Vamos a mirar aquí. Grados de libertad 13. Buscamos el valor en la fila, porque ese es el valor de la variable. Y entonces tenemos, buscamos, y aquí lo tenemos, 19,8119. ¿Qué probabilidad hay? 0,900. Pero esto es la probabilidad de ¿qué? La probabilidad de que me dé ese valor o
menos. La tabla siempre es ese valor o menos, ¿vale? Te lo viene aquí dibujado, ¿lo ves? Ese o menos. Y me piden el que más. Entonces esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 19,81. O sea, 1 menos 0,999, da igual, como lo queramos decir, ¿vale? Así que, atención con eso, siempre las tablas te dan la probabilidad de ese valor o menor. Bueno, y menores, ¿vale? No, o y menores. Y ya estaría con esta parte el tema de chi cuadrado. Como puedes ver, el manejo de las probabilidades de las tablas es todo el rato el mismo. Vamos a ver algo que es un poquitito diferente a la hora de gestionar la tabla, que es la f de Fisher, ¿vale? Y con esto terminaríamos los ejercicios, pero te va a venir muy bien, lo vas a agradecer cuando empecemos a sacar valores de t, valores de f y haya que buscarlos en la tabla, en las tablas, ¿vale? Vámonos con este último, como digo, el AF de Snedeker. Ya tenemos lista todo lo que tiene que ver con la distribución de f de Snedeker. Bien, aquí, como puedes ver, tanto en la parte de los ejercicios como en la parte donde te explico cómo se utilizan las tablas, ¿vale? Aquí dentro de la f de Snedeker, lo que vemos es que en realidad no es una tabla, son tablas. La tabla 7 son tablas, son varias tablas. Tenemos una tabla para cada probabilidad de las que vienen aquí. Para la probabilidad de 0,900, 0,950, 0,975, 990 y 995. ¿Qué pasa si nos piden para cualquier otro valor, para la probabilidad de 0,20, de 0,800? Pues que o no lo podemos mirar o tendremos que hacer una conversión. Nos encantan las conversiones, los transformers y todas estas cosas. Y a eso se le llama la propiedad recíproca. Y en realidad lo que vamos a poder hacer es, vamos a poder hallar si los complementarios hasta 1. O sea, si yo tengo que la probabilidad es 0,900, yo voy a poder saber si me piden la probabilidad de 0,100, ¿vale? La complementaria de 0,050, de 0,025, ¿lo vemos? De 0,010 y de 0,005. O sea, vamos a poder saber también si nos piden estas probabilidades porque es lo que complementa hasta 1. Si nos piden otras, no lo vamos a poder porque no tenemos más tablas al respecto. Así que vamos a tener que contar con esto. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos una puntuación que es la F, que se distribuye de manera asimétrica, ¿no? ¿Qué era? ¿Positiva o negativa? Positiva, sobre todo tenemos datos más pequeñitos. Bien, y así como en TDStudent y en chi cuadrado trabajábamos con grados de libertad, aquí vamos a tener dos grados de libertad, 1 y 2. Bien. Esto es, ya te digo, eso tiene que ver con la cantidad de gente que estemos utilizando para la muestra, con la cantidad de variables que estemos comparando. Ahora mismo eso no importa, ¿vale? Importa cómo utilizar esta herramienta. Bien, tenemos lo que te digo, este es el numerador y este es el denominador, o sea, es una división arriba numerador, abajo denominador. No tienes que hacer tú ninguna división ahora mismo. Lo que quiero decir es que comprendas de dónde vienen esos nombres, ¿vale? Así que vamos a tener el valor, vamos a tener los 2 grados de libertad diferentes y la probabilidad, o sea, lo que venimos teniendo siempre, todo el rato es la misma jugada. Lo que pasa es que cuando nos piden la probabilidad de esto, tendremos que utilizar la función recíproca. No va a valer el 1 menos, aquí no nos va a valer eso, ¿vale? Aquí vamos a tener que hacer esta división, que no cunda el pánico. Vamos a ver los ejercicios. A ver, la primera nos dice: sea x una variable que se distribuye según F510. O sea, F5 es el numerador, 10 es el denominador, esto es un N1, esto sería N2. Y calcula, aquí nos da el valor, a ver, de 3,326. ¿Vale? O sea, nos dice que esto es igual a 3,326. Y nos está pidiendo ¿qué? La probabilidad. Si me da el valor y tengo los grados de libertad, me está pidiendo la probabilidad. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a la primera tabla, a la tabla de 0,900.
Y vamos a buscar arriba, el numerador, el 5. Y en la columna vamos a buscar el 10. Cuidado de buscar el correspondiente, no cambiarlo, ¿sí? El 5 en la fila y el 10 en la columna, porque es muy fácil que nos podamos despistar y hacerlo al revés. Entonces vamos primero a la tabla de 0,90, ¿vale? Está aquí. Bien. Entonces, como digo, ¿ves? El N1 te lo pone aquí arriba, te pone N1 y aquí te pone N2 y aquí abajo te lo chiva. Te dice numerador, denominador, o sea, nos lo explica todo aquí muy bien. Bien, buscamos 5 y 10 y donde se cruza, si el valor donde se cruza no es este, significa que no es esta tabla. Si no es esta tabla, no es esta probabilidad. No sería probabilidad 0,900. Tachamos, fuera. Vamos a mirar la otra tabla. Vamos a mirar la otra tabla y de nuevo buscamos el 5 y cruzamos con el 10. Y ahí tenemos 3,326. ¡Ajá! Ahí está. Si donde se encuentran está, es que la probabilidad es de 0,95. Fácil, ¿no? Esto se puede poner de varias maneras. A veces lo encontramos así puesto. 0,95, la probabilidad delante, F y luego 5 y 10. Bien, esto quiere decir que con un 0,95 de probabilidades, teniendo en cuenta numerador 5, denominador 10, encontraremos valores iguales o menores a 3,326. Otra forma que lo vamos a encontrar en diseños, así es como lo ponen en Introducción al análisis de datos. En diseños de investigación vamos a encontrarnos 5, el numerador, el denominador y después la probabilidad. 0,95, ¿vale? O al revés. Ahora de repente, no, los grados de libertad y luego la probabilidad. De repente ha sido ahí como un... Bueno, ya está. Bien, ¿qué pasa si en lugar de pedirnos la probabilidad... bueno, que en este caso sabemos que es 0,95, pero ahora imagínate que te dicen qué valor obtengo con una probabilidad. Te dicen probabilidad 0,05, F5 y 10. ¿Vale? Imagínate que te están preguntando esto. ¿Qué valor de Fisher me da estos datos? ¿Qué pasa? Que yo no tengo la probabilidad de 0,05, no la tengo. No la tengo. Entonces, ¿qué hago? Aplico la propiedad recíproca, que viene a decir 1 entre... Si esto es 0,05, P... Aquí voy a poner 1 menos P, o sea, la diferencia hasta 1. ¿Vale? Entonces este será el valor de F, que sea 0,95. ¿Lo ves? Si aquí hubiera sido 0,10, aquí ¿qué sería? 0,90. ¿Vale? Es la diferencia hasta 1, nada más. Bien, y ahora lo que nos dice es que estos dos valores se van a intercambiar. Se cambian de posición. El 10 aquí y el 5 aquí. Esto sí lo puedo buscar. Yo puedo buscar en la tabla de 0,95, numerador 10, denominador 5 y hacer la división. Y esto lo obtendría de esa manera. Entonces, cuando nos digan que se distribuya según la F de Fisher, no se hace el 1 menos, ¿vale? Ahí no. Ahí aplicaríamos la propiedad recíproca y teniendo en cuenta que los valores que podemos manejar son esos nada más. No te van a preguntar otros porque no existe la posibilidad de que lo podamos mirar. Así que no preocuparse. Bien, de nuevo, determinar el valor del percentil 5, o sea, probabilidad 0,05 y los datos estos, o sea, esto. Te estoy pidiendo esto. Bueno, hemos hecho la conversión aquí y ¿qué hacemos? Vamos a la tabla de 0,95. De nuevo, mucho ojo, asegurarnos que estamos en la tabla correcta. Aquí, 0,95. Bien. Ahora, arriba tengo que buscar el 10. Arriba tengo que buscar el 10. Y en la columna tengo que buscar el 5. ¿Sí? Ahora es así. Bueno, entonces cruzamos y esto nos sale que lo de abajo es 4,735. 4,735. Esta no es la respuesta. Esto es esto. Están pidiendo por aquí, entonces tenemos que hacer la división 1 entre 4,735 y nos sale 0,211. ¿Vale? Vale.
A ver, vamos a hacer el siguiente. El siguiente nos dice sea x una variable que se distribuye según la f de Fisher con 10 y 6 y nos pide la probabilidad de que nos salga un valor menor o igual a 7,87. Entonces nos lo ponemos aquí. Como ves, es todo el rato igual, todo el rato igual. Porque esto estamos viendo son varios temas de introducción al análisis de datos. Son el tema 8, ¿vale? Sobre todo es el 8 todo esto. Bien, entonces F10, 6 y el valor es 7,87. Me pide la probabilidad por debajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos a la tabla. Nos vamos a la tabla. ¿A cuál? Pues empezamos por la primera, empezamos por la 0,900, por ejemplo. O puedes pensar por la que a ti te dé la gana, ¿vale? El caso es que vamos haciendo un barrido por todas. Y cruzamos arriba 10 y en la columna 6. Y juntamos en la primera y en la primera vemos que no está. Y vamos a la segunda, a la de 0,95 y vemos que tampoco está, ¿vale? Que donde juntamos 6 y 10 tampoco tenemos el valor. ¿Qué valor? Donde cruzan estamos buscando este valor de aquí. Si no está, no corresponde la probabilidad. Seguimos. 0,975. Cruzamos de nuevo. 10 y 6. Y dices, ahí va, pues tampoco. Pero como vemos, va aumentando el valor, ¿no? Dices, bueno, tenemos que estar acercándonos, va aumentando el valor. La siguiente, 0,99. A ver, 16. Ahí va, aquí está, 7,874. Lo hemos encontrado. ¿Qué probabilidad le corresponde entonces? 0,99. Pues ya está. 0,99 F10, 6. Esto es 7,87. Y por último tenemos determinar el valor del percentil 10, es decir, 0,10 de F10,6. De nuevo para, razona tú, vamos a verlo después aquí tú y yo, y sería, a ver, F, ¿vale? Nos dice el percentil 10, o sea, probabilidad 0,10. Que para que si quieres para ir acostumbrándote, lo ponemos aquí también, probabilidad de 0,10, ¿sí? Y nos dicen 10 y 6, o sea, numerador 10 y 6 el denominador. Propiedad recíproca, entonces 1 y aquí, si esto es 0,10, la diferencia hasta 1 será 0,90. Entonces buscaremos F 0,90. Bien, ¿y ahora qué? Cambiamos 6, 10. Pues nada, ¿qué hacemos ahora? Vamos a la tabla. ¿A qué tabla? A la primerita, probabilidad de 0,90. Vale, probabilidad de 0,90. Y buscamos, bien, acabo de mancharme aquí la tabla, luego no veré ese valor de ahí más o menos. Nada, no ha pasado nada. Seguimos. 6 por aquí y 10. Tiqui, tiqui, ti. O sea, 2,461. 1 entre 2,461. Esta no es la solución, este es este valor de aquí. Hacemos la división y ahora sí obtenemos 0,406, que esa es la respuesta. Bien, todo esto es para que veas que tenemos 4 modelos de probabilidad que son los que vas a andar manejando en diseños. En diseños de investigación vamos a estar cogiendo las tablas constantemente. Vamos a calcular los valores, que los vamos a llamar estadísticos, ya entraremos en detalle con esto. Vamos a hallar el valor de z, el valor de t, el valor de chi cuadrado, el valor de f. Y vamos a querer saber muchas veces qué probabilidades están asociadas a ellas, qué probabilidades quedan por debajo o qué probabilidades quedan por encima. Y por eso es muy importante que tú te sientas cómoda y te sientas cómodo con estos ejercicios. Porque luego todo lo demás sigue la misma dinámica. ¿Sí? Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es, la última parte que nos va a quedar es que te voy a explicar lo que vamos a ver en detalle, ¿vale? En los primeros temas de diseños vamos a comprender la base, ¿vale? El fondo de la inferencia estadística, de dónde salen las fórmulas que vamos a utilizar, cómo vamos a calcular los valores en la muestra y los vamos a aplicar luego a la población, ¿sí? Cómo vamos a generalizar, pero de una manera bastante conceptual. No vamos a entrar, yo no quiero entrar ahora mismo con cálculos y con cosas de estas. Para eso, en cuanto empecemos con el tema 1, lo vemos ahí. Para que puedas entender simplemente
de qué va a ir la asignatura de diseños. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí. ¿Sí? Pues vamos con esa parte. Y aquí es donde empezamos a marcar la línea entre el final de lo que hemos visto en Introducción al Análisis de Datos y metemos la patita en diseños de investigación y análisis de datos también. Bien, ¿de qué estamos hablando? De el fondo, ¿de qué es esto de la inferencia estadística? Porque no hemos empezado a hablar de ella realmente, hemos hecho una pequeña introducción y hemos visto los modelos de probabilidad. ¿Por qué es importante ver los modelos de probabilidad? Porque nos vamos a basar en ellos para sacar las conclusiones que vamos a ir sacando a lo largo de toda la asignatura. Entonces, yo lo que quiero es, he dicho meter la patita, un poquito, no nos vamos a meter del todo, para eso tenemos los 8 temas de diseños, pero sí que entendamos el concepto de lo que se nos viene encima, ¿sí? De lo que tenemos por delante. ¿Qué viene a ser lo que tienes aquí en la última hoja del esquema? Y vamos a explicar esto, ¿sí? En esta parte de inferencia. Verás, tenemos una población de la que realmente es de la que queremos saber, ¿no? Saber la información. Podemos querer saber muchos datos. En diseños nos van a interesar los que te pongo ahí. En diseños nos va a interesar la media, nos va a interesar la proporción, la varianza y la cuasi varianza, ¿vale? Que tiene todo que ver con la varianza. Por eso hemos explicado y hemos entendido qué es la media, también qué es la proporción y qué es la varianza. Si no has dado nunca nada de estadística o lo tienes olvidado o te lo han convalidado, lo que sea, es muy importante que entendamos de qué hablamos, ¿bien? Y por eso hemos hecho este tema 0. Cuando hablamos de población, para los datos que obtengamos de toda la población objetivo, imagínate que tu población objetivo no necesariamente tiene que ser la población del mundo global, ¿no? Imagínate que tu población es la gente de tu clase, solo te interesa conocer cosas sobre la gente de tu clase. Ya está, pues la población es esa, ¿sí? Normalmente no vas a hacer una muestra porque tienes acceso a toda la gente de tu clase. Entonces, la población es lo que marquemos como objetivo. Cuando hablamos de la media, de la población, de la proporción y la varianza, estos índices, estas características de la población, se le dan letras griegas, ¿vale? Se le dan letras del alfabeto griego. Y por eso te dibujo aquí esta columna para ayudarte a asociar. La población de naranja, ¿sí? Asociamos ahí conceptos. La media tendrá el símbolo este, que significa mu, ¿vale? Esta especie de U, yo lo pongo así, pero también viene como así, o sea, esta U. La proporción tiene el símbolo de pi, esto nos suena un poquito más, ¿no? De matemáticas, un poquito más. La varianza tiene esta especie de 6 tumbado, yo lo pongo bastante tumbado para no confundirlo con un 6, es sigma y viene al cuadrado, como hemos dicho, ¿vale? Y suele venir con la n así, y la cuasi es lo mismo, ¿vale? Como he dicho, viene de ahí, ya lo vamos a ver un poquito mejor en diseños, n menos 1. Esto, cuando vemos esto, es porque nos está hablando ya directamente de la población objetivo. Ya está, son los datos descriptivos, aquí no hay ningún tipo de estadística inferencial. No estoy generalizando, sino que ya tengo los datos que quiero tener. Punto. ¿Sí? A esto se les va a llamar, a todos estos datos se les llama en general parámetros, que es la información que quiero obtener de la población. Así que todo estos son parámetros. Y nos ayuda mucho a darnos cuenta de que población P, parámetros P. ¿Sí? Bien, pero se da la circunstancia de que en general no tenemos acceso en absoluto a todos los datos. Nuestra población objetivo no suele ser tu clase, sino es tu comunidad autónoma, o es un país entero, o es personas que tienen cierta afección de cierto lugar. O sea, mucho mayor, ¿no? Entonces ya no tenemos a n elementos en total, sino que lo que vamos a hacer es extraer una muestra. Entonces, estas bolitas representan todas las posibles muestras que podemos sacar aquí. Entonces, si yo tengo
si yo tengo, por ejemplo, una población formada por 100.000 personas, ¿sí? Yo voy a hacer muestras, imagínate que hago muestras de n, recordamos n igual a pues 100, ¿vale? Pongamos a 100. Entonces, esto simboliza que yo de aquí he recogido tiqui, 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 a esas 100 personas de 100.000. Y esta es una muestra. Pero también podría haber cogido a esta otra de aquí. Esta sería otra muestra. O a esta de aquí sería otra muestra. O esta y así y otra, ¿no? Entonces tenemos una, iba a decir ilimitada, pero no. Tenemos una combinación específica de muestras, ¿no? Que es 100.000 elevado a 100. Ese es el número total de muestras con repetición que podemos obtener. Es una locura también, dices, pero vamos a ver, si no tengo acceso a todos los datos, tampoco vamos a poder hacernos no sé cuantísimas muestras. Claro que no. Esto es un ejemplo de lo que supondría. Entonces, luego en diseños le vamos a dar números y vamos a verlo con números. Aquí, conceptual, ¿vale? La idea conceptual. Bien, entonces, si pudiéramos sacar todas las muestras, en cada muestra medimos el parámetro que queremos. O sea, si yo lo que quiero saber es, por ejemplo, la proporción, ¿no? La proporción de personas que han ido a un colegio público, a un colegio privado, o quiero saber cuál es la nota media, ¿no? De algo, pues aquí la nota media de la población sería mu. Pero si estamos hablando de la muestra, ya tenemos que utilizar, ¿vale? Si estamos hablando de la muestra, tenemos que utilizar letras latinas. Entonces, para la media, podemos utilizar la X o vamos a utilizar la Y. ¿Por qué vamos a utilizar la Y en diseños de investigación si llevamos todo el rato trabajando con la X? Bueno, porque la X la vamos a dejar reservada a la población. La población va a ser X. Cada muestra va a ser Y, ¿sí? Entonces, la media latina. La proporción va a ser P. Y la varianza va a ser S, lo mismo. Y la cuasi varianza va a ser igual, n-1. Letras griegas, letras latinas. Vale. Entonces, así como tenemos un solo parámetro, tenemos varios estadísticos. Estadísticos es como vamos a llamar estadísticos. Imagínate que la UNED tiene la nota de todo el alumnado de la asignatura de diseños de investigación del año 2018. Pongamos, si la nota media de la asignatura ha sido de 6,5. Bien, si yo cojo a un grupo de personas en esta muestra de aquí, ¿vale? ¿Qué puede salirme? Pues que la media para este grupo de personas sea de 7. Y puede ser que para este otro grupo de personas la media haya sido de 5,3. Entonces, ¿qué estamos viendo? Parámetros solamente hay uno porque tiene en cuenta todos los datos, pero estadísticos tenemos tantos como muestras saquemos, ¿no? Y así con esta otra, con esta otra, con esta otra. ¿Cómo se distribuyen los datos? Esto es distribución de la población y esto es distribución en la muestra, en cada una de las diferentes muestras. Bien. Si resulta, si la distribución en la población se distribuye según la normal, que era que se distribuye, vamos a dibujarlo así, simétricamente, ¿no? La media quedaría aquí, 6,5. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que encontremos personas que han sacado puntuaciones un poquito menores y un poquito mayores, ¿no? Eso es lo más probable. Por eso hablamos de probabilidades. Bien, ahora imagínate que no tenemos ni idea, pero ni idea de cuánto es la nota en la UNED. No sabemos eso del 6,5 ni idea. Vale, y entonces tú sacas una muestra, preguntas a gente y resulta que te sale una media de 3. Que la media de la asignatura es 3. Te puedes asustar y decir, ¿cómo que 3? Pero madre mía, tan complicado es. A ver, ¿qué ha pasado? Pues que te ha podido suceder que
pues que hayas tenido la mala suerte de que hayas cogido mucha gente que no, que es menos probable que te topes con esas personas, pero sí que es posible, ¿no? Entonces, lo ideal es que las muestras contemplen el mayor número de gente posible, como vamos a ver en la asignatura de diseños. Lo que vamos a tratar aquí es que lo más probable es que nos encontremos con datos intermedios, eso es lo más probable, aunque cabe la posibilidad de que hayamos tenido datos muy extremos, entonces siempre hay ese error. Recuerda lo que hablábamos de la lotería, si yo tengo 90 boletos de 100, tengo un 90% de posibilidades de conseguirlo, pero hey, que hay 10 que se me han escapado, ¿sí? Y puede que caiga justo uno de esos, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver aquí es como distribución poblacional de la población, distribución en las muestras, ¿vale? En la muestra. Y otra cosa es los diferentes tipos de muestras que vamos a tener, los diferentes tipos de muestras. Entonces, si tenemos que hacer un gráfico de las muestras, de las medias, la media de esta, la media de esta, la media de esta, o sea, aquí lo que tenemos son diferentes medias. Lo más habitual es que tengamos la media de 6,5. Aquí vamos a tener la mayor parte de muestras, van a tener una media de 6,5. Aquí una muestra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Como va a tener una distribución, me parece a mí que está torciendo un poco, va a tener una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de las muestras que saquemos van a tener de media 6,5, la mayor parte. Algunas tendrán una media superior, ¿vale? Como de 7, por ejemplo, otras de 6, una media menor, pero como puedes ver, estarán más o menos la mayor parte de ellas. Entonces, lo más probable es que si yo solamente saco una muestra, lo más probable es que sea una de estas, ¿no? Esto es como las típicas máquinas que están trucadas, dices, tú, esto está trucado, del gancho, ¿sí? El gancho que se mueve, pues si tenemos la mayor parte de las bolas aquí en el centro, ¿no? Pues consideraremos que lo más probable es que yo coja justo esas, es poco probable que coja la de los extremos, pero es posible, de ahí el margen de error con el que tenemos que contar, ¿sí? Entonces sacamos una muestra y probablemente sea de esta parte central. Y con esta información ya veremos cómo a nivel matemático, lo vamos a ver en diseños, extrapolaremos la información a la población. Así que, recapitulando, tengo la información de la población, que es la que yo en realidad quiero averiguar. Aquí sé que la media es 6,5, ¿vale? Pero lo más habitual es no saberlo. Y entonces la explicación es, yo saco un montón de muestras, todas las posibles, en este caso de 100 personas, y lo más probable, la mayor parte de muestras van a tener una nota media 6, 6,5, 7, entonces es posible que si yo selecciono una, pues justo sea de estas. Entonces estaré bastante acertada, ¿no? Diré, pues bueno, la media de todo el mundo, de todos los estudiantes de la UNED, de todo el alumnado, pues es en torno a 6, 7. Sí, aunque cabe la posibilidad de que saques una de los extremos y nos confundamos en nuestras conclusiones. Pero siempre tenemos que reconocer ese margen de error. Y de eso trata diseños de investigación. Trata de que vamos a contrastar una hipótesis con una serie de datos, con la probabilidad de que se den esos datos o no se den y tomar decisiones en función de eso, siempre contando con un margen de error que vamos a intentar minimizar al máximo. Y una manera de que el error sea pequeño es que nuestras muestras sean grandes o que la población, el valor que estamos estudiando se distribuya según la normal, nos garantiza, lo de garantizarnos nos da una probabilidad de que, oye, los datos se distribuyen más o menos por el centro, entonces es poco probable que vayamos justo a seleccionar una muestra que nos dé datos muy extremos, tanto por encima como por debajo, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro en ese tema cero, que como ves es extenso, y es extenso porque no deja de ser la asignatura de análisis donde vemos un montón de conceptos que yo quiero que tengas en mente y tengas
muy claros, la verdad, sobre todo el tema de la variable, sobre todo el tema de la varianza, el tema de las probabilidades, de manejar las tablas, ¿vale? Practica con eso, vuelve a hacer los ejercicios y bueno, en mente teniendo en cuenta qué es lo que vamos a ver. Pero en el tema 1 lo vamos a explicar con números y con todo y con ejemplos, o sea que ya está. Tu trabajo está muy bien hecho, ¿sí? Vamos a dejarlo por aquí. Respiramos profundamente, nos vamos a remangar. Ya verás que esta asignatura te aseguro que es más fácil de lo que parece, es muy repetitiva, si entendemos el concepto todo el rato es la misma historia, así que identificaremos muy bien los casos y los vamos a resolver perfectamente. Ha sido un placer, nos vemos en la siguiente clase, hasta luego.